Hola a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esto nuevamente que se llama el taller de hermenéutica y homilética. Espero que hayan disfrutado de esta semana, que estén muy bien en compañía de los suyos. Su servidor, Isaías San Gregorio, para ayudarles en esto del aprendizaje de la palabra de Dios. Esto ha sido diseñado para predicadores laicos, pero también es para todo aquel que desea aprender un poco más acerca de la palabra de Dios, de cómo enseñar mejor la palabra de Dios. Así que si tú que me estás viendo quieres aprender de esto, te invito a que nos sigas en todo lo que estamos haciendo. Vamos a orar para poner esto en las manos del Señor. Gracias, Padre, te damos porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Dios. Pedimos en esta hora que tú seas ayudándonos y fortaleciéndonos, que tu gracia sea sobre nuestras vidas, que tú nos des sabiduría para hablar de tu palabra, para entender tu palabra, para llevar tu palabra con amor, con devoción, con pasión, Señor, y que sobre todo seamos oidores y hacedores de tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Bendice este tiempo que vamos a tener. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo espero que todos ustedes hayan realizado las tareas, espero que ustedes estén disfrutando allí con su familia, espero que estén orando mucho, leyendo la palabra de Dios, cantándole al Señor, porque todo esto hace parte del aprendizaje de la palabra de Dios. El Señor ha sido nuestro refugio de generación en generación, y qué importante es buscar su palabra, porque allí encontramos ese refugio. Así que tú que estás allí viéndome, tú que estás escuchándonos, te invitamos a que le decidas entregar toda tu vida al Señor, absolutamente toda, que ningún área de tu vida quede fuera del señorío de nuestro Dios. En la clase anterior hablamos un poco acerca del por qué estudiar la palabra, por qué estudiar la Biblia. Y yo quiero saber a qué conclusión llegaste tú. Déjanos allí saber en tus comentarios para nosotros también crecer junto contigo en este aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaste? ¿Sí te dieron ganas de estudiar la palabra de Dios o no? Y si no te dieron ganas de estudiar la palabra de Dios, yo te quiero hacer una invitación. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Allí está la invitación y es muy clara. Hay un contenido que está en la Biblia y es el plan de salvación. Dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es muy útil a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. En los versículos anteriores él va a comentar algo muy especial y a medida que vayamos avanzando en este curso vamos a ir tratando de recordarlo. Así que yo te invito a que busques allí en tu Biblia todos estos 2 versículos y nos acompañes en esta travesía maravillosa que es estudiar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de la predicación bíblica. ¿Qué es la predicación bíblica? Vamos a hablar del significado de la predicación bíblica. Vamos a hablar de algunas cualidades que tiene la predicación bíblica. Vamos a hablar de algunos conceptos de algunos autores y vamos a estar discutiendo acerca de lo positivo y lo negativo. Tú también puedes ayudarnos con tus comentarios a saber qué piensas acerca de estos autores. Vamos a tener unas definiciones, un pequeño glosario, y a medida que va avanzando el curso vamos a añadir palabras a ese glosario. Así que si tú escuchas una palabra extraña o una palabra rara, puedes comentarnos y nosotros vamos con gusto a tratar de dar un significado muy sencillo de manera que tú lo puedas comprender y aplicar para tu vida ministerial. Vamos a estar hablando también de las manitos. Recuerden el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En segundo punto, vamos a estar hablando de los métodos de interpretación bíblica y vamos a utilizar autores como Terry y Claudia que nos van a ayudar en esto del conocimiento de los métodos de interpretación. Hay muchos métodos de interpretación, pero en este día estaremos hablando de los alegóricos, místico, pietista, acomodamiento, moral, naturalista, apología y dogmático. Muy bien. Y finalmente estaremos culminando con un acróstico que es oler muy rico. ¿Qué es eso de oler muy rico? Si quieres saberlo, quédate hasta que lleguemos a ese punto y así tú podrás aprender mucho más y disfrutar de esto.
Muy bien, entremos en materia. La predicación bíblica, ¿qué es? Allí donde tú estás, te invito a que anotes qué es la predicación bíblica. Y si estás con compañeros de estudio, también hazles la pregunta, ¿qué es la predicación bíblica? Si quieres puedes poner en pausa el video por un momento y a medida que vas respondiendo a esta pregunta, tú después puedes darle continuar. Si ya tienes tu significado de la predicación bíblica, ahora te invito a que escuches lo siguiente. Es de desear que no miremos o consideremos a la predicación como una disciplina más en el currículum de una preparación religiosa. La predicación dentro del propósito forma parte de un plan que en Jesucristo fue desarrollado para que Dios entrara en una cita histórica con el ser humano. ¿Qué tal te parece eso? ¿Cuál es su significado? ¿Qué significa la predicación bíblica? Aquí vamos a entrar a ver algunos detalles de algunos autores. Por ejemplo, Orlando E. Costas. Él la define de esta manera. La predicación recibe su autoridad de parte de Dios. Esa autoridad se desprende del hecho de que es un mensaje que está arraigado en lo que Dios ha dicho. Aún más, es un hecho que la autoridad inherente de la predicación es el resultado de la presencia misma de Dios en el acto de la predicación. La predicación es autoritativa, porque el que predica no es un predicador, sino Dios a través del predicador. De modo que la palabra predicada viene a ser verdaderamente palabra de Dios. Veamos algunos puntos. La autoridad de la predicación es de parte de Dios. ¿Tú crees eso? ¿Estás seguro de eso? ¿O crees que toda predicación no es de parte de Dios? ¿Crees que la autoridad de la palabra de Dios está en juego o no? ¿Qué piensas tú? Segundo, esa autoridad se desprende del hecho de que es un mensaje que está arraigado en lo que Dios ha dicho. Más adelante, en clases posteriores, vamos a estar viendo algo acerca de la autoridad de la Biblia que fue plasmado en el Pacto de Lausana. Allí comprenderemos un poco más acerca de esta autoridad de la Biblia. Tercero, el predicador es un medio. El que predica no es el predicador, sino Dios a través del predicador. Y cuarto, el propósito es que la palabra predicada y la palabra de Dios sean lo mismo. Entendamos bien esto. La palabra predicada y la palabra de Dios sean lo mismo. ¿Por qué? Porque la idea es que Dios hable a través de ti lo que necesita hablarle a su pueblo para que así podamos ser edificados en Cristo Jesús. Muy bien. De modo que la palabra predicada viene a ser verdaderamente palabra de Dios. Si tú predicas lo que Dios está diciéndote, entonces tú vas a hablar la palabra de Dios. Cuán bienaventurados somos nosotros al saber que Dios nos utiliza para hablar a otros de parte de Él. Cuán bienaventurados y cuán dichosos somos nosotros porque hemos sido escogidos. Somos unos vasos que son útiles para el servicio de Dios. Así que esto te debería dar mucha alegría. Yo por lo menos me regocijo mucho en eso, al saber que Dios me utiliza a mí para llevar su palabra, para llevar el mensaje de Cristo. Veamos otros autores. José M. Martínez. Él define la predicación de esta manera. Es la comunicación en forma de discurso oral del mensaje divino depositado en la Sagrada Escritura con el poder del Espíritu Santo y a través de una persona idónea a fin de suplir las necesidades de un auditorio. Aquí quiero que veamos unos puntos también. El primero es que Martínez considera la comunicación como predicación o, de otra manera, la predicación como una comunicación en forma de un discurso oral. Esto es muy interesante, ya que hay predicaciones que no solamente son de discurso oral, sino que también pueden ser actuadas, dramatizadas o ejemplificadas. Así que allí tenemos un punto para discutir o para analizar más bien. Más que todo, la tarea de predicar es tarea de hablar y no tarea de escribir.
Eso es un punto bastante interesante. La comunicación es tanto natural como mecánica. Muy bien. El segundo punto de Martínez es que él ve la predicación como la comunicación oral del mensaje divino depositado en la Sagrada Escritura. ¿Qué tenemos que decir acerca de esto? La Sagrada Escritura es el mensaje de parte de Dios. La Biblia no solo le da contenido a la predicación, sino que le da autoridad. Un sermón, para ser bíblico, no tiene que estar necesariamente basado en la interpretación de un pasaje bíblico particular, sino en la revelación bíblica. Muchos sermones no pasan de ser una ensalada textual o un sancocho homilético. Así que, ya sabes, no solamente mirar las Escrituras, sino escuchar la voz de Dios, escuchar el Espíritu Santo revelándote para que tú puedas penetrar a esas necesidades del auditorio, para que tú puedas llegar al corazón de esas personas con el poder del Espíritu Santo. Y este es otro de los elementos que Martínez comenta. El poder del Espíritu Santo usted lo adquirirá en su recinto privado. La práctica diaria de una vida devocional le va a dar la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Si usted no tiene una vida diaria de consagrarse a Dios, de devoción con Dios, entonces usted no va a tener ni poder ni autoridad de parte del Espíritu Santo. Así que si usted es un predicador que quiere y anhela predicar la palabra de Dios con verdad, con autoridad, entonces vaya allí a su intimidad y aproveche esos espacios con Dios. Lo siguiente es, la predicación es un mensaje divino a través de una persona idónea. El púlpito debe ser usado por hombres y mujeres nacidos de nuevo. Si tú conoces de alguien que no ha nacido de nuevo y está predicando, por favor, ora por esa persona y habla con los líderes respectivos para que vean qué hacer allí. Hay mucho que está en juego. La palabra de Dios es autoridad, pero si la persona que la está hablando no es autoridad, corre mucho peligro. Más adelante con los métodos de interpretación vamos a ver algo acerca de eso, porque es muy peligroso. Martínez dice que el predicador ha sido llamado a fin de suplir las necesidades espirituales de un auditorio. El predicador tiene que tener en mente al pueblo al cual se está dirigiendo. Allí en tu casa puedes buscar las citas de Éxodo 3, 11 al 12, Isaías 6, 8, Hechos 9, 4 al 5, Hechos 16, 30 al 31. Después de haber leído estos pasajes, tú puedes llegar a la conclusión. Muy bien. Después de haber visto estos dos autores y estas definiciones, veamos un poco acerca de algunas definiciones que vamos a mantener en el glosario. Primero, la Biblia. Si tú quieres, o puedes apuntar estas definiciones o tú puedes crear tus propias definiciones también. Esto te va a ayudar a ir un paso más adelante en cuanto al conocimiento de todo lo que se vaya hablando. La Biblia fue escrita hace mucho tiempo y es la revelación de Dios para la humanidad. Entiéndase por revelación algo muy grande que si nos pusiéramos a describir en este momento, creo que se nos iría muy largo o muy extenso el video. Pero solo por dar un ejemplo de revelación, podemos hablar de el amor de Dios para con la humanidad, la revelación de los mandamientos, la revelación de Dios en el cómo actuar, la revelación de Dios en el cómo vivir de manera que le agrademos a Él, cómo vivir en ese amor, cómo ser amado y cómo amar a Dios. Y muchas cosas más que hacen parte de esta revelación. Homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Presenta a través del estudio de sermones ejemplares un modelo útil para los que empiezan a lanzarse al difícil arte de la predicación, mostrando cómo decir las cosas de un modo claro y concreto. En palabras resumidas,
Homilética es las herramientas que tú recibes para predicar la palabra de Dios. Hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la palabra de Dios, usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Se sigue la interpretación literal de las palabras sin ignorar las figuras literarias y retóricas, las parábolas, poesías y la profecía. La hermenéutica, en pocas palabras, es la provisión para hacer un buen uso o una buena interpretación de las escrituras. Así que la homilética y la hermenéutica van muy de la mano. Finalmente tenemos exégesis. Exégesis es extraer el significado del texto bíblico, algo muy básico en palabras, pero muy complejo en acción. De hecho, puede durar hasta 16 horas, 40 horas haciendo una exégesis de algún determinado pasaje de la Biblia. Hasta aquí el glosario por ahora, pero si tú quieres que más palabras sean añadidas a este glosario, déjanoslo saber en tus comentarios, así nosotros podemos investigar un poco más y tratar de simplificar estas palabras que son de gran ayuda al momento de aprender en cuanto a la Biblia. Cuéntenme cómo les fue con las manos las divisiones de la Biblia. ¿Qué tal les fue? ¿Sí saben qué hay en el Antiguo Testamento? ¿Sí saben qué hay en el Nuevo Testamento? ¿Todos los dedos están bien? Bueno, les tengo una propuesta. Ustedes pueden hacer un video con sus manos y van diciendo cada división de la Biblia. Y así nos los pueden mandar al número 305-806-5005. Así que ustedes pueden allí enviarnos sus videos con las manos y esto les va a ser de mucha más ayuda. Ojo, que es una tarea. Manden sus videos con sus manos. Muy bien, ahora vamos a entrar a nuestro ítem número 3 de nuestro taller hermenéutica y homilética. Así que vamos a ver los métodos de interpretación. Ahora vamos a ayudarnos en una presentación de Prezi de Claudia. Si tú quieres tener esta presentación, puedes escribirme a donde vas a enviar tu video al 305-806-5005. Allí te estaré mandando este link y tú puedes obtenerlo. Es muy fácil. Este va a ser un resumen. Después nos vamos a ayudar de Terry, que va a ampliar un poco más los métodos de interpretación bíblica. Muy bien. Los métodos de interpretación bíblica empiezan de la siguiente manera. La interpretación depende del método que se le aplique al texto. O sea, al momento de tú acercarte a un pasaje en la palabra de Dios, por ejemplo, estás en Job 40, dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender contra el Omnipotente? Responda esto el que disputa con Dios. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: yo soy vil, ¿qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. La manera en la que tú te acerques al texto va a depender de el método que vas a aplicar. Así vas a interpretarlo y así vas a dar una mejor exposición de la palabra de Dios. Por ejemplo, leyendo esos pequeños versículos de Job, ¿qué método utilizarías tú? ¿Cómo lo interpretarías? Yo siento que tiene que ver con una conversación muy seria. ¿Tú qué sientes? Bueno, veamos los métodos de interpretación. Un pasaje bíblico tiene un solo significado verdadero y descubrirlo es tu misión, descubrirlo es mi misión. ¿Qué diría Job allí? Método literalista o letrista es explicar la interpretación del texto atribuyéndoles un significado especial a cada letra que lo integra. Por ejemplo, si estás en el Antiguo Testamento, entonces tú coges el alefato, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het,
Bat, Sayin, Yet y así sucesivamente. O si estás en el Nuevo Testamento, tú coges el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, epsilon y así. Ese es el método letrista. Ahora veamos el método alegórico. El método alegórico trata de encontrar en todo término un significado simbólico. Este método alegórico es muy común para los judíos helenistas cuando iban a interpretar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Aristóbulo, que fue el primer representante de esta interpretación bíblica. También tenemos a Filón, el más reconocido en esta interpretación, y tenemos a Clemente y a Orígenes, los más destacados del método alegórico. Método místico. Es similar al método alegórico, pero en este caso le atribuye al texto varias interpretaciones distintas. ¿Se escuchan bien la diferencia? Bueno, método liberal. El método liberal es influenciado por la escuela liberal, una corriente llamada racionalismo, y rechaza doctrinas como la inspiración e inerrancia de las escrituras. Por ejemplo, los naturalistas dicen que los milagros en realidad no fueron milagros. Todo evento milagroso debe ser explicado de otra manera. El moral. Aunque toda la escritura sea dada por inspiración de Dios, tiene por su valor y propósito prácticos la mejora moral del hombre. Crítico. Niega la inspiración de las escrituras. Los libros de la Biblia son una recopilación de diversas tradiciones religiosas. Desmitologización. Jesús no fue concebido por el Espíritu Santo, no realizó ningún milagro, murió, pero no resucitó. Niega la Trinidad y la obra del Espíritu Santo. Escuchen bien, este método es muy alocado, por decirlo así. Método dogmático. Busca explicar las creencias y prácticas de las enseñanzas bíblicas. Una de las características particularmente del catolicismo romano. Tenemos el método gramático histórico. Se recomienda al criterio y a la conciencia de los estudiantes. El principio fundamental: conseguir de las escrituras mismas el significado preciso que los escritores quisieron dar. Y tenemos el método teológico existencial. Solamente el mismo Dios puede hablar de Dios. Así lo expresa Karl Barth. La Biblia en sí no es revelación, sino testimonio de la revelación. Muy bien, este fue el resumen de Claudia Patricia. Ahora vamos a ver un poco la ampliación de estos métodos. Y este artículo es de M.S. Terry y él empieza con el método alegórico. El método alegórico de interpretación se basa en una profunda reverencia por las escrituras y un deseo de exhibir sus múltiples profundidades de sabiduría, pero se notará inmediatamente que su costumbre es desatender el significado de las palabras común y dar alas a toda clase de ideas fantásticas. No extrae el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él todo lo que al capricho o fantasía del intérprete se le ocurra. Como sistema, pues, se coloca fuera de todos los principios y leyes bien definidos. Vamos con la mística. Este está bastante relacionado con el anterior. Aquí se deben buscar múltiples profundidades y matices de significado en cada palabra de la Biblia. Por lo tanto, los intérpretes alegóricos muy naturalmente caen en muchas cosas que deben clasificarse con las teorías místicas.
Por ejemplo, Clemente de Alejandría sostenía que las leyes de Moisés contenían un cuádruplo significado: natural, místico, moral y profético. Orígenes sostenía que como la naturaleza humana consiste en cuerpo, alma y espíritu, así también las escrituras tienen un correspondiente triple sentido: corporal o literal, psíquico o moral, y el espíritu, al que él más tarde distingue como alegórico, tropológico y analógico. Vamos al pietista. Algo semejante al místico es el pietista, según el cual el intérprete pretende ser guiado por una luz interna recibida como una unción del santo, el cual se ve en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Las reglas de la gramática y el significado y el uso común se abandonan, sosteniéndose que la luz interna del espíritu es el revelador permanente e infalible. Algunos de los últimos pietistas de Alemania, así como los cuáqueros de Inglaterra y de Norteamérica, se han dado especialmente a esta manera de manejar las escrituras. Naturalmente, debiera suponerse que esta santa luz interna nunca se contradiría ni guiaría a sus seguidores a diversas exposiciones de un mismo texto, pero las interpretaciones divergentes e irreconciliables prevalecientes entre los adherentes a este sistema demuestran que tal luz interna no merece confianza. Como los sistemas alegórico y místico de interpretación, el pietismo admite la santidad de las escrituras y busca en ellas lecciones de vida eterna. Pero en cuanto a principios y reglas de exégesis, es más ilegal e irracional. El alegorista profesa seguir ciertas analogías y correspondencias, pero el cuáquero pietista es ley para sí mismo, de modo que su propio sentimiento o fantasía subjetivo es lo que pone fin a toda controversia. Él se establece como un nuevo oráculo y en tanto que profesa seguir la palabra escrita de Dios, establece su propio dicho o como otra revelación. Es muy natural que semejante proceder nunca se podrá recomendar al sentido común ni al juicio racional. Otro método de exposición que debe su origen al famoso J.S. Semler, padre de la escuela destructiva del racionalismo alemán, es conocido por el nombre teoría del acomodamiento. Según ella, las enseñanzas bíblicas acerca de los milagros y el sacrificio vicario y expiatorio, la resurrección, el juicio eterno y la existencia de ángeles y demonios deben considerarse como acomodamientos a las ideas supersticiosas, las preocupaciones y la ignorancia de la época. De esta manera se hacía a un lado todo lo sobrenatural. Semler se obstinó en la idea de que debemos distinguir entre religión y teología y entre la piedad personal y la enseñanza pública de la Iglesia. Este acomodamiento rechazó la doctrina de inspiración divina de las Escrituras y sostuvo que como el Antiguo Testamento fue escrito para los judíos, cuyas ideas religiosas eran estrechas y erradas, no podemos aceptar sus enseñanzas como una regla general de fe. También sostenía que el Evangelio de Mateo fue preparado para los judíos que estaban fuera de Palestina, así como el de Juan fue escrito para los cristianos saturados en mayor o menor grado de cultura griega. Pablo al principio se adaptó a las modalidades judías de pensamiento con la esperanza de atraer al cristianismo a muchos de sus compatriotas, pero fracasando en su propósito se volvió a los gentiles y alcanzó gran distinción al presentar el cristianismo como una religión para todos los hombres. Por consiguiente,
Los diferentes libros que componen las escrituras habían tenido por objeto únicamente servir a una necesidad del momento, y muchas de sus declaraciones pueden, sin mayores trámites, hacerse a un lado como falsas. La objeción fatal para este modo de interpretación es que necesariamente impugnan la veracidad y el honor de los escritores sagrados, y aún del mismo Hijo de Dios, pues los representa a todos en connivencia para disimular sus errores y la ignorancia del pueblo, y para confirmarles a ellos y a todos los lectores de la Biblia en tales ignorancias y error. Admitir semejantes principios en nuestras exposiciones bíblicas significaría desprendernos de nuestras anclas y dejarnos llevar mar afuera por sobre las revueltas aguas de la conjetura y de la incertidumbre. ¿Qué tal les parece esto? Muy crítico esto del acomodamiento, pero bueno, es uno de los métodos de interpretación existentes. Aquí quiero que paremos un poco con los métodos y quiero que me comentes cómo te fue con el cuestionario. Si lograste responder todas las preguntas. Eran solamente 5 preguntas muy sencillas. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Las divisiones de la Biblia. Y bueno, todas las preguntas. Si lograste responderlas, te invito a que, junto con el video que vas a hacer de las manos, hagas un video respondiendo estas 5 preguntas. No sé si quieres mandar 2 videos o si quieres mandar uno solo, pero ya sabes, manda este video de las manos con las divisiones y subdivisiones y del cuestionario con estas 5 primeras preguntas. Ahora te quiero invitar a realizar otras 5 preguntas más, así que allí donde estás, busca papel y lápiz y anota. 6ª pregunta: ¿durante qué reinados fueron deportados los israelitas? Recuerden que fueron 2 deportaciones, entonces usted busca el reinado del sur y el reinado del norte. 7ª pregunta: ¿cuál es el libro bíblico que menos te gusta y cuál es el libro que más te gusta? 8avo: ¿qué es pecado? ¿Qué es eso de pecado? 9º: ¿qué hace un maestro? Respóndenos esa pregunta. ¿Qué hace un maestro? Y 10º: ¿qué pasaje de la Biblia nunca enseñarías? Estas son las 5 preguntas del día de hoy. Ya sabes, tienes un compromiso con nosotros. Un video de las manitos y el video respondiendo las 5 primeras preguntas. No te vayas a confundir con las preguntas, pero ves haciéndolas todas. Volvamos a los métodos de interpretación. Aunque sea de paso, debemos mencionar lo que generalmente se llama la interpretación moral. Esta debe su origen al filósofo Kant, la prominencia que da a la razón pura y al idealismo mantenido en ese sistema metafísico, lo que conduce naturalmente a la práctica de hacer inclinar las escrituras a las exigencias preconcebidas de la razón. Porque aunque toda la escritura sea dada por inspiración de Dios, tiene su valor y propósitos prácticos a la mejora moral del hombre. De aquí que cuando el sentido literal e histórico de un pasaje no puede extraerse ninguna lección moral provechosa que se recomiende a la razón práctica, estamos en libertad de hacerla a un lado y de dar a las palabras un significado compatible con la religión de la razón. Se sostiene que tales exposiciones no deben ser acusadas de falta de sinceridad, por cuanto no deben presentárselas como el significado estricto de los sagrados escritores, sino únicamente como un significado que ellos probablemente pudieron haber intentado dar. El único valor real de las escrituras es ilustrar y confirmar la religión de la razón. ¿Qué les parece esto? Es fácil ver que semejante sistema de interpretación que públicamente desconoce el sentido gramatical e histórico de la Biblia no puede tener reglas dignas de confianza o consistentes. Al igual que los métodos místico y alegórico, deja todo librado a la fe o a la fantasía del intérprete.
cuidado con este método de interpretación. Vamos a otro método, el naturalista. Tan expuesto a la objeción y a la crítica son todos esos métodos de interpretación que no hay por qué sorprenderse si los vemos reemplazados por otros extremos. De todas las teorías racionalistas, la naturalista es la más violenta y radical. Es una aplicación rígida de la teoría. Por ejemplo, la que hallamos en el comentario del Nuevo Testamento, escrita por Paulus, en el que se sostiene que el crítico bíblico debería siempre hacer distinción entre lo que son hechos y lo que son meras opiniones. Acepta la verdad histórica de las narraciones de los evangelios, pero sostiene que la manera de explicarlas es un asunto de opinión. Este método rechaza toda agencia sobrenatural en los asuntos humanos y explica los milagros de Jesús como actos de bondad, como demostraciones de pericia médica o como ilustraciones de sagacidad y tacto personal. Los registros de narración de una manera característica de la época y de las opiniones de los diversos escritores. Un ejemplo que hace el naturalismo es el caminar de Jesús sobre las aguas. Él dice que era simplemente una caminata por la playa. El bote estuvo todo el tiempo tan cerca de la orilla que cuando Pedro saltó al agua, Jesús pudo alcanzarle y salvarle desde la playa. La excitación fue tan grande y tan profunda, la impresión sobre los discípulos, que les pareció que Jesús milagrosamente había caminado sobre las aguas e ido en su auxilio. Es justo hacer notar que todas esas teorías racionalistas se destruyen la una a la otra. Así lo expresa Terry. Todas estas teorías se destruyen la una a la otra. En la exposición bíblica, la apología y el dogma tienen su puesto legítimo. La correcta apología defiende los libros sagrados contra la crítica desenfrenada o capciosa y presenta sus derechos a ser considerados como la revelación de Dios. Pero esto solo puede hacerse siguiendo métodos racionales y por medio del uso de una lógica convincente. Así también las escrituras son provechosas para el dogma, pero es necesaria que se demuestre que el dogma es una enseñanza legítima de las escrituras y no una simple idea tradicional que nuestras preocupaciones quieren añadir a las escrituras. El exterminio de los cananeos, la poligamia de los santos del Antiguo Testamento y la complicidad de estos en el asunto de esclavitud son sucesos susceptibles de explicaciones racionales y en tal sentido de una apología correcta. El apologista correcto no trata de justificar las crueldades de las antiguas guerras que sostenía Israel, ni tampoco dirá que Israel tiene derecho legal sobre Canaán, ni juzgará necesario la práctica de defender la poligamia o la esclavitud por hombres eminentes del Antiguo Testamento. Lo que hará el apologista será dejar los hechos y declaraciones tales como aparecen en el Antiguo Testamento a su propia luz, pero los guardará contra falsas inferencias y conclusiones temerarias. De la misma manera, las doctrinas de la Trinidad, de la divinidad de Jesucristo, la personalidad del Espíritu Santo, la expiación vicaria, la justificación, la regeneración, la santificación y la resurrección están firmemente basadas en las Escrituras. Pero cuán anticientíficos y cuán censurables son muchos de estos métodos por medio de los cuales se han mantenido estas y algunas otras doctrinas. Muy bien, estos son algunos de los métodos de interpretación. Quisimos hacer un resumen al inicio y quisimos dar un poco más de detalles para que ustedes tengan en cuenta esto. Allí donde estás, yo quiero invitarte a que tú hagas una oración.
una oración pidiéndole a Dios, primero, que nos ayude a vivir en la doctrina de Cristo, que nosotros podamos, al momento de enseñar, guardar la doctrina de Cristo y seguir en esa doctrina. Y la segunda petición que quiero que hagas allí es por estas personas que utilizan estos métodos para enseñar la palabra. Creo que es una gran falta que se le hace a la doctrina de Cristo. Creo que es algo muy descabellado, por no decir otras palabras. Pero oremos para que Dios tenga misericordia y haga volver del pecador a su camino, haga volver del error a la verdad, que es Cristo Jesús. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres poderoso, Señor. Perdónanos cuando te hemos fallado a ti, perdónanos cuando nuestra doctrina se ha alejado un poco de ti. Perdónanos cuando enseñamos tu palabra y le damos una interpretación diferente a lo que tú quieres. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando utilizamos tantos métodos y tantas críticas a tu palabra que a la final terminamos diciendo nuestras propias palabras y no dejamos que seas tú hablando a tu pueblo. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, por favor. Danos sabiduría para llevar tu palabra con verdad, con integridad. Que llevemos tu palabra con fidelidad, Señor. Ese es nuestro deseo en este día. Padre, y pedimos que tú tengas misericordia de aquellos que tuercen la interpretación de tu palabra. De aquellos, Señor, que hablan de la mística. De aquellos que ven alegorías en todo cuando no la hay. De aquellos, Señor, que hablan de un naturalismo, de una acomodación, Señor. De aquellos que niegan los milagros. Ten misericordia, papá. Haz volver del error de sus caminos, Señor, a estas personas. Padre, tú eres poderoso y sabemos, Señor, que tú a lo largo de todos los siglos has mantenido tu palabra. Has mantenido, Señor, personas que interpreten tu palabra de manera correcta. Tú eres poderoso, Señor, y creemos y confiamos que tú puedes seguir obrando en el siglo XXI. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y como les dije, vamos a terminar con un acróstico que se llama oler muy rico. Esto es un método sencillo para mejorar en cuanto a tu predicación. De hecho, podría ser una evaluación para cuando vayas a preparar tus enseñanzas, tus clases, tus reflexiones, cuando vayas a predicar la palabra de Dios. Y es muy sencillo. Puedes escribirlo allí en tu cuaderno de manera vertical y escribes oler muy rico. Esto te va a ayudar a entender y comprender un pasaje bíblico de manera más clara y te va a ayudar a transmitirlo al oyente de la manera que Dios quiere que tú lo expreses. Primero, para entender hay que orar. Y ahí viene la O. Segundo, para entender hay que leer. Tercero, para entender hay que escuchar. Y cuarto, para entender hay que reflexionar o leer. Ahora vamos con el ítem número 2. Para comprender, primero hay que meditar. Segundo, para comprender hay que ubicarse. Y tercero, para comprender hay que organizarse. Este es un poco extraño, pero porque había una I, entonces organizar. Tercer punto, para transmitirlo como Dios quiere,
hay que, primero, recibirlo. Para transmitirlo como Dios quiere, hay que ilustrarlo. Se le pone los detallitos, la ilustración. Tercero, para transmitirlo como Dios quiere, hay que creer y confiar. Y finalmente, para transmitirlo como Dios quiere, hay que orar. Así que, si usted quiere hacer una lista de chequeo, usted puede decir, bueno, ya oré, ya leí, ya escuché, ya reflexioné, ya medité, ya me ubiqué en el texto y organicé las ideas, ya lo recibí de parte de Dios, ya lo he ilustrado, ya creo y confío que Dios va a hablar y finalmente termino como inicié, en oración. De esa manera usted puede tener la certeza de que la palabra que va a llevar va a ser algo de parte de Dios. Esto es algo básico, por decirlo así, pero más adelante vamos a ir viendo otras cositas bastante importantes que tienen que ver con la hermenéutica y la homilética, para que usted pueda llevar una palabra agradable al oyente, para que usted pueda lograr que esa palabra de Dios penetre en lo profundo del corazón de la persona, en lo profundo de la mente del oyente, y usted pueda decir, gracias Señor, porque me usas para hablar tu palabra. Finalmente, quiero hacerte la pregunta, ¿cuál método utilizas para estudiar la Biblia y por qué? Coméntanos allí en la descripción del video. Estaremos dejando estas preguntas, estaremos dejando también las tareas, estaremos dejando de qué trata el video. Y tú puedes comentarnos allí, ¿qué método utilizas para estudiar la Biblia? ¿Y por qué utilizas ese método? Si puedes comentarnos de tu historia, sería muy grato. En el siguiente video estaremos hablando un poco acerca de esto. ¿Qué método te gustaría utilizar para estudiar la Biblia? Si tú eres de esas personas que dicen, no, yo no conocía ninguno de esos métodos, entonces, ¿qué método te gustaría utilizar para estudiar la Biblia? Ya yo elegí el mío, pero bueno, eso es muy personal, así que cada quien tiene derecho a elegir su método. Eso sí, ten presente que el método que escojas guarde la doctrina de Cristo, que no seas de esos que tergiversan el Evangelio, sino que tú puedas predicar la palabra de Dios con integridad y fidelidad, que te mantengas en rectitud en cuanto a la palabra de Dios se trata. Quiero que oremos para terminar este tiempo, esta lección número 2, y quiero invitarte a que le des like si te gustó, que lo compartas, que te suscribas a nuestro canal y que puedas cada día mejorar en la escritura, en la enseñanza de las escrituras. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios. Una vez más pedimos tu ayuda para que seas tú guiándonos. Una vez más clamamos a ti por sabiduría, Señor, por entendimiento tuyo. Que lo que hablemos venga de parte de ti. Que seas tú ministrando nuestras vidas y nuestros corazones cuando llevemos tu palabra. Que seas tú ministrando las vidas y los corazones, Señor, las mentes de aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Rompe toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Destruye, Señor, toda estrategia de hombres y pon en nuestra mente lo que tú quieres que hablemos. Padre, déjanos en silencio si es necesario, pero que llevemos tu palabra con verdad, con fidelidad. Señor, una vez más te damos gracias porque tú has sido bueno y porque has permanecido con nosotros. Gracias porque nos guardas, gracias porque nos cuidas, gracias porque nos amas, papá. Por eso te amamos a ti, porque tú nos has amado primero.
Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Y yo te pido en esta hora que tú bendigas a todo aquel que está, Señor, en este curso, aprendiendo acerca de tu palabra. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recuerda las tareas, recuerda enviarnos el video de las manos. Recuerda también el número de teléfono 305-806-5005. Y recuerda 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 12 y 13. Vamos a tratar de aprendernos esos dos versículos por ahora. Y más adelante vamos a ir hablando acerca de estos dos versículos. Deja tus comentarios allí, qué más te gustaría seguir aprendiendo, qué cosas te quedaron claras, qué cosas no te quedaron claras. Las podemos aclarar en la próxima entrega, en la próxima lección. Y bueno, nos vemos. Esto es Shalom en Casa, Escuela Bíblica, Shalom 2020 y Salmo Music. Bendiciones.